Muy buenas chicos, continuando con las clases de química, hoy día vamos a ver lo siguiente. Vamos a trabajar las funciones químicas inorgánicas, para lo cual nosotros vamos a trabajar en lo siguiente. Recuerde usted que una función química inorgánica es aquella en donde los compuestos químicos tienen características similares y estas características similares están dadas por un átomo o un grupo de átomos. A este átomo o grupo de átomos se denomina grupo funcional. Hoy día vamos a ver sobre los óxidos básicos, llamados también óxidos metálicos. Así tenemos que cuando los metales reaccionan con oxígeno molecular, producen un compuesto en donde primero se escribe el metal y luego el oxígeno. En este compuesto es cuando aparecen las cargas aparentes o los estados de oxidación. Recuerde usted que el estado de oxidación del oxígeno en los óxidos básicos o metálicos es 2-. En cambio, de los metales siempre es positivo. Nosotros estamos familiarizados con eso porque cuando dejamos hierro a la intemperie, como se puede observar en la gráfica, en la parte izquierda tengo el hierro. Al dejarlo a la intemperie, se oxida como está en la parte derecha, ¿no? Es decir, reaccionó con oxígeno y se produce óxido férrico. Vamos a trabajar como ejemplo el sodio. El sodio, al reaccionar con oxígeno molecular, produce un compuesto en donde primero se escribe el metal y luego el oxígeno. Luego de eso ponemos los estados de oxidación o las cargas aparentes. Del sodio 1+, del oxígeno 2-. Observamos los numeritos e intercambiamos. El 1 pasará como subíndice al oxígeno y el 2 pasa como subíndice al sodio, sin tomar en cuenta la carga. También se procede a dividir el mayor para el menor. 2 dividido para 1 me daría el subíndice del sodio. Luego de eso, el compuesto químico tenemos que neutralizarlo, es decir, debe darme 0. Para eso se multiplica subíndice por carga aparente. En el caso del sodio tendríamos 2 por 1 más me daría 2 más. En el caso del oxígeno, 1 por 2 menos me da 2 menos. Una vez que hemos hecho eso, subíndice por carga aparente, comparamos cargas. 2 más contra 2 menos me da 0. Y cuando me da 0, el compuesto está bien realizado. Ahora, esa representación que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Sodio reacciona con oxígeno y se obtiene el óxido de sodio, se denomina ecuación química. En una ecuación química nosotros tenemos los reactivos y los productos. Tenemos una flechita, esa flechita me indica produce esto o se combina. Una vez que tenemos la ecuación química representando ese fenómeno químico, esa reacción química, esa combinación química, nosotros tenemos que toda ecuación química debe cumplir 3 normas. Y basta que cumpla una, ya las otras 2 ya están cumplidas, ¿no? Entonces, en este caso, para eso nosotros vamos a hacer la igualación o balanceo por simple inspección o tanteo. Para hacer este tipo de igualación o balanceo por simple inspección o tanteo, primero se procede a igualar metales, luego no metales, hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces, en este caso nosotros podemos observar, se multiplica coeficiente por subíndice, 1 que se sobreentiende, y yo tengo aquí 1 por 1, un sodio en los reactivos. En los productos, 1 por 2, 2 sodios en los productos. Por esa razón, se va a colocar como coeficiente el 2 al lado del sodio en los reactivos. Y ahí tendría 2 sodios, 2 sodios. Luego procedemos con el oxígeno. En los reactivos, 1 que se sobreentiende por 2, 2 oxígenos en reactivos. En los productos, 1 que se sobreentiende por 1, un oxígeno en los productos. Entonces, tenemos que igualar. Como aquí en el compuesto químico ya está 0, no puedo poner nada como subíndice. Recuerde eso, que cuando ya hice que el compuesto esté bien neutralizado y me da 0, ya no pongo nada como subíndice. Por esa razón se coloca el 2 como coeficiente al frente del producto.
Entonces, lo que hemos manifestado, ¿no? 2 sodios en reactivos, 1 por 2, 2 sodio en productos. Luego de eso tenemos, ¿sí? 2 oxígenos, y mire acá 2 oxígenos, pero al poner el 2, nuevamente nos toca volver a igualar o balancear por simple inspección y tanteo. Entonces, mire, yo tenía en este caso 2 sodios y acá tenía 2 por 2, 4 sodios. Borramos el 2 y colocamos el número 4. Entonces, ahora tengo 4 sodios en reactivos y en productos 2 por 2, 4 sodios en productos. Oxígenos 1 por 2, 2 oxígenos en reactivos, 2 por 1, 2 oxígenos en productos. Y cuando tengo eso en la ecuación química, ¿sí? Cuando tengo tanto en reactivos y productos la misma cantidad, ¿sí? Me da a entender que tengo la misma cantidad en reactivos y la misma cantidad en productos, porque nada se crea, nada se destruye, únicamente se transforma. Al hacer eso, nosotros cumplimos con la ley de Lavoisier o la ley de conservación de la materia y la energía, la cual manifiesta que nada se crea, nada se destruye, únicamente se transforma, ¿no? Porque si nos ponemos a investigar las características del sodio y del oxígeno, son diferentes a las características del óxido de sodio. Y la masa que yo empleé en los reactivos es igual a la masa de los productos. Por eso se cumple la ley de Lavoisier. Y como le manifesté, al cumplirse la ley de Lavoisier, se cumplen el resto de normas que cumple toda ecuación química. Luego de eso, ¿sí? Vamos a copiar nuevamente la ecuación química sin igualarla para hacer la igualación por redox, ¿sí? En la igualación por redox, nosotros lo que procedemos es a poner los estados de oxidación. Cuando el elemento químico está solo, como se puede observar en este caso, su estado de oxidación o carga aparente es cero. Como aquí decimos, reacciona con oxígeno molecular. Si fuera flúor, cloro, bromo, yodo, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, como son diatómicos o moleculares, en estas moléculas pequeñas, ¿sí? Simples, sencillas, el estado de oxidación también es cero. Cuando se forma el compuesto químico, aquí aparecen las cargas aparentes de la tablita que usted puede encontrar en su libro o de la clase anterior, también observar. Entonces tenemos el estado de oxidación del sodio 1 más, el estado de oxidación del oxígeno 2 menos. Como eso ya hicimos anteriormente, ya sabemos que nos queda el compuesto Na2, oxígeno 1 que se sobreentiende, ¿no? Ahora bien, ¿por qué llamamos de redox? Porque mire, el sodio de 0 en los reactivos ha pasado a sodio 1 más, ha cambiado su estado de oxidación. El oxígeno de 0 ha pasado a 2 menos en reactivos, ha cambiado el estado de oxidación. Por eso también tenemos una igualación por redox. Luego de eso procedemos a sacar cada elemento químico de reactivos y de productos, los que han variado o han cambiado el estado de oxidación. Entonces, mire, ahí tenemos el sodio de 0 ha pasado a sodio 1 más, se copia como está en la ecuación química. Por eso, mire, el número 2 del subíndice del sodio copiamos en la semireacción del sodio. De igual manera, procedemos a la semireacción del oxígeno. El oxígeno de 0 ha pasado a oxígeno 2 menos. Ahora tenemos dos semireacciones, como usted puede observar. Las semireacciones también deben cumplir la ley de Lavoisier, es decir, la misma cantidad que tengo en reactivos debe haber en productos. Por esa razón usted puede observar, ¿sí? En la primera semireacción, coeficiente por subíndice, 1 por 1, un sodio. En cambio, en los productos, 1 por 2, 2 sodios. Y recuerde que si aquí está como subíndice, pasa acá como coeficiente, 2. Listo, vamos con el oxígeno. De 0 ha pasado a 2 menos, ¿no? Entonces, de igual manera, coeficiente por subíndice, tengo 1 por 2,
2 oxígenos en reactivos y en los productos 1 por 1, un oxígeno en los productos. Por tal razón, el 2, mire que está aquí como subíndice, va a pasar acá como coeficiente. Listo, lo que acabamos de manifestar, ¿no? Entonces, si aquí estaba como subíndice, acá pasa como coeficiente. Entonces, mire, ahorita ya está, tenemos la misma cantidad. Ha cumplido la ley de Lavoisier y no hace falta ver las otras dos reglas para que estén bien hechas las semireacciones. Ahora bien, una vez que tenemos eso, ponemos una recta numérica para determinar cuál es la semireacción de oxidación y cuál es la semireacción de reducción. Porque si un elemento se oxida, el otro de ley se debe reducir. Entonces, si observamos en la gráfica, tenemos la recta numérica, ¿sí? Y en la recta numérica, nosotros podemos observar, si la flechita va de izquierda a derecha, se denomina oxidación. Y en la oxidación, la especie química va a perder electrones. Y al perder electrones, va a haber un aumento en su carga aparente. En el caso de abajo, en cambio, podemos observar si la flechita va de derecha a izquierda, se va a producir la reducción, es decir, la especie química va a ganar electrones y por ende va a haber una disminución en la carga aparente. Tomando en cuenta eso, mire, el sodio de 0 ha pasado a 1 más. Entonces nos ubicamos, de 0 ha pasado a 1 más. La flechita está yendo de izquierda a derecha, un espacio, ¿sí? Es decir, que el sodio se oxida, esta especie química, sodio se oxida, va a perder electrones y mire, por ende, de 0 ha pasado a 1 más, ha aumentado en la carga aparente o su estado de oxidación. Ahora vamos con el oxígeno, analicemos. De 0 a 2 menos. Si nos fijamos en la flecha, de 0, 1, 2 espacios. Entonces a 2 menos. La flechita está yendo de derecha a izquierda. Es decir, que el oxígeno se reduce, la especie química oxígeno se reduce. Va a haber ganancia de electrones y por ende disminución en la carga aparente, como se puede ver, mire, de 0 a 2 menos ha disminuido la carga aparente. Aparte de eso, recuerde, cuando la carga es positiva, hay pérdida de electrones. Cuando la carga es negativa, hay ganancia de electrones. Tomando eso en cuenta, nosotros entonces tendremos lo siguiente, ¿sí? Hemos manifestado que el oxígeno, que el sodio de 0 ha pasado a 1 más. Es decir, esta es una semireacción de oxidación, ¿ya? Y al oxidarse hemos manifestado que se pierde electrones. Para saber cuántos electrones, recordemos cuántos espacios de 0 a 1 más, un espacio. Multiplicamos por el coeficiente y por el subíndice. 1 por 2 y por 1 ha perdido 2 electrones. Vamos con la siguiente. El oxígeno de 0 ha pasado a 2 menos. Recuerde que la flechita iba de derecha a izquierda y habían 2 espacios. Por lo tanto, esta es una semireacción de reducción, ¿sí? Para saber cuántos electrones ha ganado, subíndice, multiplicamos los espacios por el coeficiente y el subíndice. Entonces teníamos 2 espacios. Por 1 y por 2 ha ganado 4 electrones. Ahora nos fijamos en los números de los electrones. En este caso, mire, tengo 2 y 4. Hay veces en que no se requiere simplificar. Por ejemplo, que aquí hubiera estado 3 y 5, no simplificamos de igual manera. En este caso podemos simplificar. ¿Listo? Y al simplificar me quedaría 1 y 2. Listo. Una vez que hemos simplificado, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tomando en cuenta solo los numeritos de los electrones,
el número 1 de la oxidación va a pasar a multiplicar a la semireacción de reducción. El número 2 de la reducción va a pasar a multiplicar a la semireacción de la oxidación. Entonces, mire, como manifesté, el número 2 pasa a multiplicar a la semireacción de oxidación y el número 1 pasa a multiplicar a la semireacción de reducción. Entonces vamos a hacer esa operación matemática. Primero vamos a hacer los reactivos y luego los productos de las semireacciones. Entonces 2 por 2 sodios tendría 4 sodios. Más por menos 2 electrones. Con la parte de abajo, la semireacción de abajo, los reactivos, ¿no? 1 por 1, un oxígeno más 2 electrones. ¿Listo? Y tendríamos acá, ¿sí? Tenemos acá, mire, tenemos acá 2 por 1, 2 sodios, ¿sí? Y 2 oxígenos, y ya está, 2 oxígenos también, ¿no? Listo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos simplificar, menos 2 electrones y más 2 electrones. Y al simplificar nos queda la ecuación, ¿sí? En donde me informa que los numeritos hacemos una igualación por simple inspección o tanteo. Entonces me dice, escribe el número 4 en el sodio con estado de oxidación o carga aparente 0, ¿sí? El 2, escriba donde encuentre el sodio con 1 más y el oxígeno 2 menos. Igualamos por simple inspección o tanteo. Entonces vamos, digo, 4 por 1, 4 sodios en reactivos. 2 por 2, 4 sodios en productos. 1 por 2, 2 oxígenos en reactivos. 2 por 1, 2 oxígenos en productos. Está igualada y balanceada la ecuación química. Entonces, este es el proceso redox, ¿no? De acuerdo a su característica, tenemos el tipo de reacción química. Nosotros hemos visto que el elemento reaccionaba con un compuesto y produce un producto. Cuando se tiene esto, se tiene el tipo de reacción química es de síntesis o de combinación química, ¿no? La mayoría de compuestos que vamos a ver son reacciones de síntesis o combinación. Por eso hemos vuelto a copiar. Sodio reacciona con oxígeno. ¿Cómo se lee ya la ecuación igualada y balanceada? Se lee 4 moles de sodio reacciona con 1 mol de moléculas de oxígeno molecular y produce 2 moles de óxido de sodio. Recuerde que dentro de los compuestos tenemos 3 tipos de nomenclatura. Tenemos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática o UPAC. En la tradicional, como el sodio no tiene otro estado de oxidación, le denominamos, su nomenclatura es óxido de sodio. O también puede encontrar usted como óxido sódico, pero más se le conoce como óxido de sodio. En la nomenclatura Stock se escribe óxido de sodio, se abre paréntesis y se pone el estado de oxidación en números romanos. En la nomenclatura sistemática UPAC se escribe lo que se ve. Entonces yo veo un monóxido de disodio. Adivina la información que te proporciona un elemento y un compuesto con un solo dato. Si nosotros tuviéramos una balanza y tuviéramos la oportunidad, ¿sí?, de poner el sodio, ¿sí? Entonces, si pusiéramos 23 gramos de sodio, tendríamos 23 unidades de masa atómica. Recuerde usted que la unidad de masa atómica, al cambiarla a gramos, en química ya denominamos átomo gramo. Entonces, 23 gramos de sodio es equivalente a un átomo gramo de sodio. Un átomo gramo de sodio o 23 gramos de sodio es equivalente a una mol de átomos de sodio. Y una mol de átomos de sodio es un número de Avogadro. Un número de Avogadro también es un átomo gramo de sodio, son 23 gramos de sodio, ¿sí?
Y para determinar cuántos átomos de sodio habrá en 23 gramos de sodio, empleamos el experimento que nos ayudó a este número constante, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Y en los compuestos podemos hacer también lo mismo. Entonces, mire, para determinar en los compuestos, como este es un compuesto binario oxigenado, separamos los elementos químicos, sodio y oxígeno. Luego de eso, el número que se encuentra en la fórmula se multiplica por su masa atómica. En este caso, mire, coeficiente 1 por 2, tengo 2 sodios. Por la masa atómica, 23 unidades de masa atómica. Eso me da 46 unidades de masa atómica del sodio. El oxígeno, como usted puede observar, 1 por 1 me da un oxígeno. Por la masa atómica, que es 16, me da 16 unidades de masa atómica. Si yo sumo 46 unidades de masa atómica del sodio más 16 unidades de masa atómica del oxígeno, me da 62 unidades de masa molecular del óxido de sodio. Y con ese dato yo puedo sacar las siguientes equivalencias químicas. El óxido de sodio, este compuesto, es equivalente a 62 unidades de masa atómica de óxido de sodio. Eso es equivalente a 62 gramos de óxido de sodio. Y cuando yo la unidad de masa atómica la cambio a gramos en un compuesto, a este 62 gramos de óxido de sodio ya se le conoce como masa molar, ¿sí? Y 62 gramos de óxido de sodio es equivalente a una mol de moléculas de óxido de sodio. Y eso será equivalente a un número de Avogadro de moléculas. Es decir, que una mol de moléculas de óxido de sodio o 62 gramos de óxido de sodio tendrá 6,022 por 10 a la 23 moléculas de óxido de sodio. Y podemos trabajar también con el dato que tenemos acá, mire, con 46 unidades de masa atómica y 16 unidades de masa atómica del oxígeno. Por eso yo puedo decir también que 62 gramos de óxido de sodio es equivalente a 46 unidades de masa atómica de sodio y 16 unidades de masa atómica de oxígeno. Puedo también decir que es equivalente a 46 gramos de sodio y 16 gramos de oxígeno. Para determinar las moles, lo que se hace se multiplica el subíndice por el coeficiente 1 por 2, entonces tengo 2 moles de átomos de sodio. En el caso del oxígeno, coeficiente por subíndice 1 por 1, un átomo, una mol de átomos de oxígeno. Si quiero determinar átomos gramos, de igual manera, coeficiente por subíndice de la fórmula, entonces tendría 1 por 2, 1 por 2, tendría 2 átomos gramos de sodio y 1 por 1, un átomo gramo de oxígeno. Si quiero determinar cuántos átomos hay en este compuesto químico, de igual manera, coeficiente por subíndice por los átomos. Entonces tendría 1 por 2, 2 que multiplica a 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio y 1 que multiplica a 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces mire la infinidad de información que me proporciona saber la masa atómica y sumar la masa atómica en los compuestos tomando en cuenta el número que tiene en la fórmula por su masa atómica. Entonces esos datos me servirán para trabajar esta geometría básica. Hasta aquí un gusto, jóvenes, que les vaya bonito, cuídense mucho, ¿no?